Hola a todos y sean bienvenidos a un nuevo video de Neurología en Minutos. El día de hoy veremos el tema de neurociencia y modelado matemático. Y sé que hace más de 2 meses que no subía nada al canal de Neurología, pero también han tenido bastantes videos a los que les gustan las matemáticas en el canal de matemáticas. Así que ahora, o se ve en Bastías Mat. Ahora vamos a dedicarle un poco más de tiempo al canal de Neurología y así vamos a tener probablemente un poco más de videos en este canal, los cuales son muy pocos realmente. Habrán sido, si no me equivoco, unos 4 videos creo que en el canal. Recién estamos empezando, pero se empieza desde lo básico. Pero bueno, esto ya no es tan básico, así que empecemos. Vamos a hablar de las ecuaciones que definen a la neurología. Escribir el cerebro con matemáticas. Y con esto nos referimos a los fundamentos matemáticos que subyacen a la dinámica neuronal y a las redes cerebrales. Recordemos que el cerebro normalmente o tradicionalmente ha estado dominado en su estudio, o el estudio del cerebro ha estado dominado por la biología, la anatomía y la química. Y en general ciencias, y no tanto ciencias matemáticas. Entonces, por eso es que en la neurología moderna, se podría decir de cierta manera, ahora ya no solamente se utiliza la biología, la química y la anatomía, sino que ahora en la neurociencia moderna también tenemos el estudio matemático del cerebro, en este caso, aunque en general es de todo el sistema nervioso. Y en neurociencia moderna o neurociencia matemática reconocemos al cerebro como el sistema dinámico no lineal más complejo conocido. Y la aproximación implica que no solamente se observen estructuras estáticas, sino que la idea del modelado matemático es ver cómo las señales eléctricas, químicas, los estímulos externos y muchas otras cosas más cambian e interactúan a lo largo del tiempo. Las matemáticas las terminamos transformando en neurociencia moderna en el lenguaje fundamental para describir, y crucialmente, predecir la actividad cerebral. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las neuronas y su no linealidad. Pues vamos a recordar más o menos lo que es una neurona. Recordemos que las neuronas son las células principales que componen al cerebro y son las que se encargan de recopilar, analizar, transmitir, entre muchas otras cosas más, en este caso, la información a través del cerebro. Consta de 3 partes. Recordemos que consta del axón, las dendritas, que es por donde se conectan y hacen las neuronas su sinapsis. Y como dato curioso, una neurona puede tener sinapsis hasta con 10.000 otras neuronas en un solo día. Y tenemos el soma o cuerpo, donde se encuentra el núcleo. Aunque claro que hay otras partes importantes a mencionar, como tenemos la vaina de mielina, que no es en sí una parte, sino es un compuesto que recubre el axón, y se ha demostrado que la falta de mielina es una de las cosas principales del Alzheimer, aunque claro que hay genes que pueden predecir si uno va a tener Alzheimer, eso no se puede descartar. Aparte, otras zonas pueden ser los nodos de Ranvier, entre muchas otras zonas más. Ahora, cada neurona individual no opera de forma simple o lineal, pero ¿a qué nos referimos con lineal? Hablamos de funciones lineales, de la forma todo o nada. Esto quiere decir funciones de la forma ax más b, o ecuaciones lineales de la forma ax más b igual a cero. En lugar de esto, las neuronas individuales son sistemas complejos, susceptibles a umbrales, resonancias y comportamientos caóticos. Y estos sistemas no lineales son la base de la increíble capacidad de procesamiento de información del cerebro. Ahora, el siguiente concepto importante es el modelado predictivo. Pues recordemos que con el objetivo el modelado matemático no tiene únicamente como objetivo describir lo que ahora sucede, sino ver lo que sucederá y construir simulaciones que permitan predecir cómo responderá una neurona, una red completa ante un estímulo. Esto quiere decir que nuestra idea con los modelados predictivos es poder ver qué pasa si hago esto, qué pasa si está este estímulo, este otro estímulo y cosas así. Esto quiere decir que el modelado predictivo se encarga de simular situaciones o construir simulaciones de situaciones que nos permitan ver las respuestas neuronales, las respuestas cerebrales, la respuesta del sistema nervioso, de los nervios, etcétera.
Pero en este caso nos vamos a encargar más que nada en este video de lo que es el modelado matemático del cerebro y de las neuronas. Y por último vamos a hablar de la dinámica de la actividad neuronal. Esta se rige por ecuaciones diferenciales. Pues para esto vamos a volver al término inicial de la neurociencia moderna, claro. La neurociencia moderna o neurociencia y también en específico la neurociencia matemática reconoce al cerebro, como ya les mencioné, como el sistema dinámico. Eso quiere decir que se rige por ecuaciones diferenciales, no lineal, es decir, ecuaciones diferenciales de funciones lineales, no, sino ecuaciones diferenciales pueden ser, por ejemplo, para simular tasas de crecimiento, que normalmente para simular una tasa de crecimiento, vamos a entrar al tema, digamos que la tasa de, funciones con tasa de crecimiento, no tasas de crecimiento. Una función con tasa de crecimiento puede ser, por ejemplo, si yo tengo la tasa de crecimiento igual R, tengo una población en N años, y quiero saber cuánto será la población, estamos hablando en porcentaje en el año n más 1. Entonces puedo decir que f de n más 1 o x o sub n más 1 va a ser la tasa de crecimiento por la población del año anterior, es decir, xn, por 1 menos xn, que es un factor que restringe. Esto quiere decir que, por ejemplo, si xn es un porcentaje, cuando xn tienda al 100%, ya no seguirá ahí creciendo, sino que hay un límite hasta llegar a la extinción, en algún caso si es que se sobreexcede, caso lo cual nunca pasa, siempre llega en un límite, según la tasa de crecimiento. Otra forma de simular la fórmula o las funciones basadas en la función base de función exponencial. Ejemplo, e a la x, donde es el número de Euler o un número de neperiano, que, base del logaritmo neperiano, que es 2.71, 81, 82, 81, 84, etcétera, decimales. Y otra forma de modelar ecuaciones no lineales, más básico. X cuadrado más 6x más 7 ya no es lineal porque estamos utilizando la variable x pero elevada al cuadrado. Cualquier fórmula que no utilice una linealidad, es decir, que máxima forma en la que se encuentra la x es x simplemente, o a por x, entonces ya no es lineal. Ejemplo, podríamos decir otra función, logaritmo neperiano de x. Ahí tenemos un montón de funciones. X al cubo entre 3, que dato, es la raíz cuadrada, es la integral de x al cuadrado. Bueno, ahí lo tienen, otra más. Entonces así podemos ir mencionando un montón de funciones no lineales, y estas deben describir la evolución temporal de las variables como el voltaje de la membrana, las concentraciones iónicas y la fuerza sináptica. Ahora, también tenemos el potencial de acción. Este potencial de acción está descrito por la ecuación de Hodgkin-Huxley de 1952. Fue propuesta en 1952 y el modelo de Hodgkin-Huxley, que le llamaremos a partir de ahora modelo HH, es la piedra angular del modelado bioeléctrico y fue hecho por los ganadores del premio Nobel Alan Hodgkin y Andrew Huxley. Y estos ganaron el premio Nobel junto con John Eccles en el año 1963. Y los dos primeros desarrollaron estas ecuaciones para describir cómo se inicia y se propaga un potencial de acción, en el axón gigante del calamar. Y esto quiere decir, según la ecuación que están viendo en la pantalla, que la capacidad de la membrana, es decir, la capacidad de almacenar carga eléctrica, multiplicado por el diferencial del voltaje de la membrana, dividido con respecto al tiempo, esto quiere decir que esto de allí lo vamos a escribir como D por U, diferencial de V con respecto a T. V es el voltaje de la membrana, entonces podríamos decirlo más simple. La capacidad de la membrana multiplicado por la razón de cambio en el voltaje de la membrana es igual a menos la sumatoria de las corrientes iónicas que atraviesan la membrana a través de canales específicos como el sodio, el potasio y otras corrientes de fuga, más cualquier corriente externa que se aplique. Si no se aplica ninguna corriente externa, entonces va a valer 0. Listo. Y se preguntarán, ¿por qué no tenemos en nuestra sumatoria un límite inferior y un límite superior?
Pues lo que ocurre es que no sabemos realmente cuántas corrientes iónicas son las que atraviesan la membrana a través de canales específicos. Es decir, yo podría haber puesto tal vez sumatoria desde K igual a 1 hasta, hasta N de I sub K. Bueno, es válido, pero a veces conviene mejor para nuestra función no ponerle desde K igual a 1, sino desde K igual a 0 y tal vez aplicamos otra función que lo describa mejor y nos facilita la sumatoria. Y aparte de esto, recordemos que esta ecuación diferencial que están viendo en pantalla es el corazón de este modelo, es decir, es la base. Establece que el cambio en el voltaje de la membrana es proporcional a la suma de las corrientes iónicas que fluyen a través de la membrana, más cualquier corriente externa aplicada, que si no lo aplicamos, ya lo mencioné, es cero. Y aparte de esto, tenemos que recordar cuán fundamental es la relevancia del modelo HH, ya que no solo reproduce el potencial de acción, sino que permite entender la dinámica de activación y desactivación de los canales iónicos que lo generan. Es la descripción más rigurosa de cómo la neurona piensa eléctricamente, transformando estímulos en códigos de pulsos, que llamamos spikes. Ahora, el modelo HH original no es tan básico como lo que les estoy mostrando, sino que requiere 4 ecuaciones diferenciales acopladas para describir las conductancias iónicas. Su complejidad y precisión lo hacen ideal para estudios a nivel unicelular. Y recordemos lo relevante que es la ecuación del potencial de acción o la ecuación de Hodgkin-Huxley de 1952, pues fue tan importante que les concedió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año de 1963. El siguiente concepto que vamos a ver es una simplificación esencial del modelo HH, que va a ser el modelo de Fitzhugh-Nagumo, que lo vamos a llamar modelo FHN, ya que aunque el modelo HH es biológicamente preciso, la complejidad matemática, esto quiere decir cuán difícil de calcular es, limita el uso en el análisis teórico de grandes redes, pues si tenemos gran cantidad de redes no va a ser fácil trabajar con tantas ecuaciones diferenciales. Y allí es donde aparece el modelo FHN o el modelo de Fitzhugh-Nagumo, que actúa como una poderosa simplificación, reduciendo el sistema de HH a solo 2 variables acopladas. Y este modelo describe la dinámica del potencial de acción utilizando 2 variables, V y W. Y ustedes se estarán preguntando al ver la ecuación en la pantalla, dirán, yo veo más variables, yo ahí veo tau, yo veo A, yo veo B, y bueno, y sub XT ya no lo vamos a contar porque sabemos que es la corriente externa que se aplica. Entonces se preguntarán, ¿de dónde entonces salen tau, A y B? Pues volvemos a la matemática. Tau, A y B son valores cualquiera que no los conocemos. Perdón, tau A y B son valores que sí los conocemos, junto con la corriente externa que aplicamos, obviamente, para simular el sistema. Y esto significa que las únicas variables que nos quedan que no conocemos son V y W. Y se preguntarán, ¿y T? T es el tiempo, entonces no es necesario. Ya sabemos que cada función V y W están basadas en el tiempo. Pero ahora viene lo importante. ¿Qué es V y qué es W? Bueno, V ya lo hemos visto en la ecuación anterior, solamente que ahora está en minúscula. Es el voltaje de la membrana de la neurona, la llamada variable de excitación, según este modelo. Y la siguiente es una variable de recuperación o repolarización, que representa el efecto combinado de las corrientes de potasio y la inactivación del sodio en cada neurona o en el cerebro. Y tau A y B son parámetros que controlan la escala de tiempo de la recuperación y la excitabilidad del sistema. Y vamos a ver que hay un montón de valores para la función. Digamos que me dicen que puedo elegir 10 valores para cada función, perdón, para cada tau A y B, y que estos 10 valores deben ser diferentes. Entonces tendría 10 valores posibles, o por ejemplo, tengo 10 valores posibles y tengo que elegir uno de esos, y en ese grupo tiene que estar tau, A y B. Es decir, tengo que tomar 3 valores específicos de ese grupo. Vamos a hacer un poco de análisis combinatorio. Tendría un aproximado de 10, el número combinatorio 10 de 10 en 3. Esto quiere decir 10 factorial entre 3 factorial por 7 factorial, lo cual nos saldría 10 por 9 por 8 entre 6. Más simple, 10 por 3
por 3 por 2 por 4 entre 3 por 2. Entonces, fácil, ahora sí lo tenemos. 10 por 3 por 4, 120 combinaciones posibles. Y eso que no estamos contando todavía si añadimos el valor de la corriente externa aplicada. Pero vamos a hacerlo. Digamos que tengo 100 valores posibles para esta corriente externa aplicada, o 120. Ahora tendría 120 por 120. Imagínense eso. Eso sería 14.400 valores posibles. Y ahora son dos funciones, ecuaciones diferenciales. Imagínense. Es brillante este modelo. Y el modelo FHN, si bien pierde detalles biofísicos, mantiene la esencia del comportamiento excitable. Esto quiere decir la capacidad de oscilar, disparar pulsos únicos o volver a un estado de reposo dependiendo de ese estímulo externo. Y esto es vital para el análisis cualitativo, que permite el análisis mediante planos de fase revelando la naturaleza de la estabilidad neuronal, las oscilaciones, que son la base para modelar los ritmos y las oscilaciones cerebrales sencillas, y las grandes redes, pues su simplicidad computacional lo hace ideal para la simulación de miles de neuronas acopladas en un cerebro computacional. Imaginemos que quiero modelar 120 neuronas, vamos a seguir con el número 120, y no sé cómo hacerlo con el modelo anterior. Voy a mostrarles de nuevo este modelo. Parece simple, pero en realidad parece que aquí solamente hay una ecuación, entonces uno diría, es más básico. No, porque esa sumatoria con esa ecuación diferencial son mucho más complicadas y son más difíciles computacionalmente. ¿Por qué? Porque ahí tienen esa sumatoria de corrientes iónicas. Es muy complicado de predecir todo eso, pero lo hicieron y les concedió el premio Nobel. Pero aún así, computacionalmente es muy complejo. El siguiente concepto que veremos es la dinámica de poblaciones. Y como están viendo, en cada una de las ecuaciones siempre aparecen las ecuaciones diferenciales. Y ahora pensándolo bien, puede que para el canal de matemáticas también tengamos un video de ecuaciones diferenciales y les deje el enlace para futuros para que puedan entender mejor el tema. Pero para eso tenemos que llegar, porque ahorita, para yéndome un poquito al otro canal, ahorita estamos en sucesiones y series, entonces pronto llegaremos a límites y ahí entramos a las derivadas, integrales, y ahí podemos hablar un poco de ecuaciones diferenciales. Pero tal vez nos adelantemos con unos videos sobre ecuaciones diferenciales. Ahora, volviendo a lo que es la dinámica de poblaciones, a este modelo se le llama modelo de Wilson-Cowan, modelo WC, WC. Entonces, para entender funciones cognitivas complejas como la percepción o la memoria de trabajo, vamos a recordar que son estos dos, pues la percepción, recordemos que es una experiencia cerebral subjetiva, o bueno, una función cerebral subjetiva. La percepción no es algo que nosotros directamente así, no es algo físico. La percepción es como, por así decirlo, la percepción neurológicamente es una función cerebral, una función cognitiva cerebral compleja que se encuentra guiada por cosas como las emociones que se regulan aparecen en el hipotálamo, los recuerdos que están en el hipocampo, el temor, la ansiedad, los recuerdos de opiniones y cosas así que están en la amígdala cerebral. Es decir, todo está conectado en el sistema límbico, la subcorteza cerebral. Ahora, no basta para poder entender estas funciones con modelar neuronas individuales, sino que necesitamos modelar la dinámica de poblaciones enteras, pues el modelo de Wilson-Cowan de 1962, el modelo WC, fue uno de los primeros en describir la interacción de grupos de neuronas. Este modelo se centra en la actividad media de dos subpoblaciones principales en una región cortical, neuronas excitadoras e inhibitorias. Y justamente esto lo vamos a ver un poco más en un video sobre neuronas en el canal, pero vamos a hablar un poco de qué es una neurona inhibitoria y qué es una neurona excitadora, perdón. Pero para eso también tenemos que saber las funciones de la neurona. Pues aunque las neuronas excitadoras son las que más conexiones sinápticas hacen, las inhibitorias regulan esa acción o esos pulsos eléctricos. Entonces, la ecuación que están viendo al frente, en la pantalla más bien, es la función, o bueno, la ecuación diferencial que
podríamos decirlo, modela toda la dinámica de poblaciones. La primera es la población E de excitadoras y la I de inhibitorias. Entonces, tenemos que tau sub E multiplicado por la razón de cambio de la población de neuronas excitadoras es igual a menos la cantidad de neuronas excitadoras más la función sigmoide de los coeficientes de acoplamiento multiplicado por la población menos los coeficientes de acoplamiento entre neuronas excitadoras, inhibitorias y excitadoras por la cantidad de neuronas inhibitorias más P sub E. Y lo mismo se traduce solamente que cambiamos E por I y cambiamos en lugar, o sea, cambiamos la E por la I y viceversa. Y así podemos obtener este valor. Pero ahora se preguntarán, ¿qué es la función sigmoide? Bueno, la función sigmoide más que nada la trabajamos cuando se hacen neuronas artificiales. Eso es para inteligencia artificial y programación y todo eso. Ahora, la función sigmoide se expresa de la siguiente manera. Función sigmoide de t es 1 sobre 1 menos e a la menos t. O el inverso multiplicativo el inverso multiplicativo del sucesor del inverso aditivo de e a la menos t. Bastante complejo, pero por eso les digo 1 sobre 1 menos e a la menos t. Listo. Ahora, en la función sigmoide, como ya les mencioné, es crucial ya que simula el umbral de activación de la población. Una pequeña señal de entrada puede llevar a una gran respuesta de la población, es decir, la no linealidad. El equilibrio entre excitación e inhibición es la base para la generación de ritmos cerebrales u ondas neurales, como ondas alfa, ondas beta y ondas gamma, que son las que se observan en el EEG. ¿Pero qué es EEG? Recordamos, es electroencefalografía, una de las técnicas más importantes en la neuroimagen. Y estas están ligadas a diferentes estados de conciencia y procesamiento cognitivo. El siguiente modelo es el modelo de campo continuo, que es la ecuación integral de Amari, de 1977. A diferencia de los modelos de poblaciones discretas como Wilson en Cowan o el modelo WC, los modelos de campo neuronal tratan el tejido cortical como un medio continuo, que modelan la actividad como un campo que se propaga a través de la superficie cortical. Shunichi Amari, era un neurocientífico y matemático también, desarrolló una de las formulaciones más influyentes. Y es que esto nos permite ver la actividad cortical como un patrón espacial. Este enfoque es particularmente útil ya que estudiamos la formación de patrones especiales de actividad, como los que ocurren en cartografía sensorial. Y esto quiere decir, resumiendo, mapas visuales o auditivos. Y la atención selectiva o la memoria de corto plazo. Y esta es la ecuación diferencial que están viendo. Para empezar, tenemos tau. Tau es un valor previamente asignado, multiplicado por la derivada parcial del campo de actividad en X y en T con respecto a T. Este valor debe ser igual a menos el campo de actividad más la integral desde menos infinito hasta el infinito del núcleo de conexión de X menos X apóstrofe o X', multiplicado por una función de disparo, una función que típicamente es la función sigmoide, aplicado en el campo de actividad de X' y T, diferencial de X', más lo que ya conocemos, la corriente externa que se aplica con respecto a X en términos de X y de T. Y las soluciones de la ecuación de Amari predicen la existencia de ondas viajeras de la actividad o la formación de, como les llamamos, bump attractors, que son patrones de actividad localizada y estable, que se utilizan para modelar la representación espacial de la memoria o la atención en el córtex. La siguiente ecuación o el siguiente modelo que vamos a ver se basa en lo que es el desafío de la sincronización, y es que vamos a ver el modelo de Kuramoto. La sincronización es uno de los fenómenos más misteriosos y esenciales del cerebro,
pues se basa en cómo millones de neuronas, a menudo distantes, logran disparar en concierto, lo cual se cree que subyace a la integración de información y a los estados de conciencia. Y ahora tenemos la siguiente ecuación, que dice que la razón de cambio con respecto al tiempo de la fase de oscilador de la neurona I debe ser igual a W sub I, un valor previamente asignado, más la fuerza de acoplamiento dividido entre el número total de oscilaciones de osciladores en la red multiplicado por la sumatoria. Ahora sí tenemos límite superior e inferior de dj igual a 1 hasta el número total de osciladores en la red por la función seno de la fase de oscilador de la neurona sub j menos la fase de oscilador de la neurona I. Y esta ecuación nos muestra que la velocidad de cambio de la fase de una neurona depende de su frecuencia natural y de la diferencia de fase con todas las demás neuronas en la red. Si el acoplamiento K es lo suficientemente alto, el sistema pasa de un estado caótico a una sincronía colectiva. Ahora bien, también tenemos ciertas aplicaciones para el modelo de Kuramoto, pues ha sido fundamental para el estudio de ciertas enfermedades neurológicas que se caracterizan por sincronización anormal. Entre este grupo podemos incluir a la epilepsia o el Parkinson. Y también para estudiar la dinámica de oscilación de las ondas cerebrales. Y por último, para la formación de patrones rítmicos en el corazón. Pues recordemos que la sincronización cerebral influye en todo el cuerpo. Ahora vamos a ver un poco más de dos modelos modernos, los cuales se basan en redes estocásticas y la famosa plasticidad, neuroplasticidad sináptica. Y es que los modelos más recientes incorporan el ruido biológico, estocasticidad, así se le conoce, y fundamentalmente la capacidad del cerebro para cambiar sus conexiones, la plasticidad sináptica, base del aprendizaje y la memoria. La primera es la regla del aprendizaje Hebbiano, que la están viendo en pantalla. Y la famosa regla que conocemos se llama neurons that fire together, wire together. Las neuronas se activan juntas, se conectan juntas. Las neuronas que se activan juntas se conectan juntas, que se traduce matemáticamente en cómo el cambio en el peso sináptico que es delta sub WIJ, porque es una razón de cambio, entre la neurona I y J, es proporcional a la correlación de sus actividades, RJ y RI. Ahora vamos con el segundo modelo, que es la plasticidad dependiente del tiempo del pulso, o STDP. El aprendizaje hebbiano ha sido refinado con el descubrimiento de que no solamente importa que las neuronas se activen juntas, sino que también el orden temporal preciso de sus pulsos, como están viendo en la pantalla, que dice que la razón de cambio de W debe ser proporcional a la función f de delta de la razón de cambio del tiempo. Y es que la función f de la razón de cambio del tiempo, o f de delta t, describe que si una neurona presináptica dispara justo antes de la postsináptica, esto quiere decir que delta t es mayor a cero, la conexión se refuerza, potenciación a largo plazo, LTP. Si se dispara después, o sea que delta de t debe ser menor a cero, se debilita, depresión a largo plazo, o LTD. Y esta regla define cómo el tiempo, hasta en milisegundos, da forma a la memoria. Y para terminar, vamos a dar un resumen general del estudio de la neurología como ecuación viva. Pues la neurociencia computacional ha pasado de la mera descripción de fenómenos biológicos a la formulación de una teoría rigurosa sobre el funcionamiento del cerebro. Las matemáticas no son solo una herramienta de análisis, son el lenguaje intrínseco de la mente. Y vamos a ver 4 aplicaciones importantes. Primero, en la teoría de sistemas, pues cada función cerebral no lineal de cada sistema dinámico, desde la percepción hasta la toma de decisiones, se interpreta como el comportamiento emergente de un sistema dinámico complejo y no lineal. El siguiente es hablar de la capacidad predictiva, y es que los modelos matemáticos permiten la predicción y la manipulación de la actividad temporal, lo que abre camino a nuevas terapias para trastornos neurológicos y psiquiátricos. Luego tenemos a la abstracción rigurosa, pues las ecuaciones proporcionan una abstracción rigurosa
profesora me lo dice, que permite probar hipótesis sobre la cognición sin estar limitados por la experimentación biológica, que es la base del modelado matemático. La idea principal es no tener que experimentar directamente o hacer uso de la experimentación biológica directa, sino poder modelar o construir simulaciones de situaciones que nos permita ver cómo es que el cerebro o cualquier cosa, así como se hace en física, en acústica, para el modelado matemático del sonido, por ejemplo, es un ejemplo, claro, eh, para poder predecir el cerebro en el caso de la neurología moderna o neuromatemática. Y la última cosa en la que aporta la neurología moderna o neuromatemática es en la base de la inteligencia artificial. Pues las redes neuronales artificiales profundas se inspiran directamente en los principios dinámicos y de plasticidad del modelado cerebral. Un ejemplo son las funciones de activación sigmoide y el aprendizaje hebbiano. Y eso se utiliza en técnicas como el machine learning, el deep learning, entre muchas otras cosas más. Y aparte de esto, para mencionar un poquito más de la base de la inteligencia artificial, vamos a hablar también de lo que es una neurona artificial. Pues las neuronas artificiales se define como una función que da una entrada y sub i, que es igual a una función que se aplica a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de x sub i por w sub i, donde xi son las entradas y w sub i es el peso de cada entrada. Ahora, el mensaje final que podemos entender de esto es que el cerebro no solamente obedece biología, sino también leyes de la dinámica no lineal. Cada pensamiento es una solución elegante a una ecuación diferencial. Y acá quiero hacer una pequeña referencia a una frase de un gran matemático, de Srinivasa Ramanujan. Pues como él dijo una vez, para mí no hay una ecuación que no represente un pensamiento de Dios. Si no me equivoco, la frase era así. Pero bueno, con ese mensaje final nos quedamos. Que el cerebro no solamente obedece biología, sino también leyes de dinámica no lineal, y que cada pensamiento es una solución elegante a una ecuación diferencial. Pues, como dijo Ramanujan, para mí no existe una ecuación que no represente un pensamiento de Dios. Y con esto termina el video. Muchas gracias por ver este video. Espero que hayan disfrutado del contenido. No es lo mismo de otras veces, porque otras veces la mayoría hablamos de clases de neurología parte 1, clase de neurología parte 2, parte 3, parte 4, igualito en el canal de matemáticas, pero ahora ya vamos a empezar con videos de verdad, más allá de clases, porque no quiero que se aburran únicamente de clases y clases y clases. Así que ahora sí, muchas gracias. Si te gustó el video, suscríbete y deja un like. Y si es mejor para favorecer al algoritmo, comenta algo o bríndanos alguna sugerencia para el canal para un próximo video. Muchas gracias por ver y esto fue Neurología en Minutos.